Siempre se usa el mismo, es hasta ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Sí, por favor, que como tuve que reiniciar el internet, no me sale cómo apagar los micrófonos, así que por favor, para que me ayuden los que tengan los micrófonos preencendidos, que los apaguen. Y entonces, el que quiera iniciar con una oración, si no, buscamos a un voluntario. Nadie. ¿Qué pasa? Oye, si dice que orar se aprende. Voy yo, Jorge Luis. La cumpleañera. Feliz cumpleaños, Mary. Eso, aquí estoy. Dale. Muy bien. Buenas noches, Señor y mi Dios. Bendice este momento en que vamos a compartir tu palabra, tus enseñanzas, tu guía. Bendícenos a todos nosotros para que podamos algún día proyectarlo y enviar el mensaje que tú nos has dado. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendice a Jorge Luis para que sus palabras estén iluminadas y a nosotros para recibir tu mensaje. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos, ya encontré la función, listo. Ok, hoy vamos a leer bastante. Vamos a ver los libros que tienen que ver con la sabiduría, lo que llaman los libros sapienciales o poéticos. Ya vimos la Torá, el Pentateuco, que es la ley, cómo Dios le habla al pueblo a través de la ley, a través de la alianza del Sinaí que hace con Moisés. Luego vimos a los profetas y Dios le habla a los profetas, o sea, Dios nos habla a través de los profetas. Vimos los libros históricos. Para los libros históricos se van a los archivos reales, etcétera, para buscar información. Y ahora vamos a ver cómo Dios se comunica con su pueblo a través de la sabiduría. Vamos a hacer un pequeño marco teórico rápido para poder meternos en los libros y no hacer de esto, digamos, algo teórico, porque estos libros son libros bien bonitos que no se leen mucho en la liturgia y que vamos a aprovechar hoy para poderlos leer. Número uno, al igual que dijimos con los libros proféticos, los libros de la sabiduría no son propios del pueblo de Israel. O sea, todos los pueblos del Oriente Medio, todos los pueblos de la Mesopotamia, Persia, Siria, etcétera, y Grecia, todos tenían su sabiduría. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿de dónde? El proceso de la sabiduría, igual que el proceso de la fe, es un proceso, valga la aclaración del término, es un proceso. Al principio, estas tribus que salen de Egipto y llegan a Canaán, van observando los fenómenos de la naturaleza y se lo van pasando de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de abuelas a nietas, que por ahí vi una. Y entonces, así es como se va pasando la sabiduría popular. Luego, cuando viene la monarquía, la sabiduría se personifica, se pone mucho por escrito los primeros libros de la sabiduría en su primera parte, y se personifica mucho en la figura de Salomón. Estamos en una época donde no había derecho de autor y donde la gente, cuando quería que a algún libro le hicieran caso, no le iban a poner lo escribió Jorge Luis Carbonell, sino dijeron, este libro lo escribió Salomón. Entonces la sabiduría ponen la sabiduría de Salomón. Y todos los libros de la sabiduría se los atribuyen a Salomón. Así como los salmos se los atribuyen todos a David, y ya está probado por los exegetas pues que no todos los salmos, la gran mayoría de los salmos no son de David. Pero vuelvo y repito, nadie en esa época le iba a poner Pepe Pérez a un libro. Entonces, Salomón
es, digamos, el epítome de la sabiduría en la época de la monarquía. Ahí recordamos aquellos dos pasajes bien famosos. Uno, el sueño que tuvo en el jardín, donde Dios le preguntó o le dijo que le pidiera lo que él quisiera, y él lo que le pide a Dios es sabiduría. Y Dios le dice, bueno, mira, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar riquezas y te voy a dar un gran reino, etcétera, etcétera, etcétera. La sabiduría aplicada a un montón de cosas, que ahora lo vamos a leer, pero creo que en el caso de Salomón, una de las más famosas es el pasaje, no sé si ustedes recuerdan, de las dos prostitutas, que hay un hijo que muere y se están peleando que el otro hijo es de una, que es de las dos, y Salomón dice, bueno, vamos a hacer una cosa, pártanlo por la mitad y le vamos a dar una mitad a cada una. Una acepta y la otra no acepta. Y entonces Salomón automáticamente ve que el hijo es de aquella que no acepta de que se corte por la mitad al niño. Entonces, en esta época hay una sabiduría que podríamos llamar de corte optimista. ¿Okay? Es una sabiduría donde hay un principio que se conocía en el Antiguo Testamento, que era el principio de la retribución. Y esto es bien importante recordarlo. El principio de la retribución es sencillo. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, en la primera etapa de la sabiduría, hasta que la sabiduría entra en crisis en el exilio en Babilonia, el principio de la retribución era un principio muy básico de la sabiduría. Te portas mal, te van a castigar. Te portas bien, te van a premiar. Y como el pueblo judío no creía en la resurrección de los muertos, no creía en otra vida en esta etapa, entonces, obviamente, tu actuar, si creías en Yahvé, estaba premiado por tener una vida llena de lujos, etcétera, te habías portado bien, y si tenías enfermedades y demás, y esto lo vamos a ver hasta cuando veamos los temas del Nuevo Testamento, que te habías portado mal, entonces Dios te iba a castigar con alguna enfermedad o lo que fuera, y ya fuera que fueras tú o no fueras tú. La sabiduría entra en crisis durante el periodo de Babilonia, cuando el pueblo pierde todo, pierde la tierra, pierde el rey, pierde el templo. Cuando comienzan a combatir contra los enemigos y muere gente buena, joven, entonces ya la sabiduría entra en un periodo que se llama el periodo de crisis. Ya es una sabiduría más crítica, es una sabiduría donde tienen que contestarse nuevas preguntas. Y una de esas preguntas muy interesantes es, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Okay? El sufrimiento de los inocentes es uno de los puntos que vamos a ver mucho, sobre todo en el libro de Job. ¿Okay? Y entonces, habíamos dicho en la última lección que en el retorno a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén para la reconstrucción del templo, los sabios fueron unos de los que alentaron a este grupo de personas, y que no lo íbamos a hablar en la clase anterior porque lo íbamos a hablar en la clase de hoy. Y el último libro del Antiguo Testamento, el libro que se escribe de último, que es el libro que se llama el libro de la sabiduría, que no lo reconoce el canon judío, ni lo reconocen los protestantes, porque ese libro está escrito en griego, está escrito en Alejandría, es el libro más cercano a la época de Jesús. Entonces, teniendo ese marco teórico un poco, vamos entonces a entrar cuáles son los libros que componen los libros de la sabiduría o los libros sapienciales. Está el libro de los Proverbios, que es el libro más antiguo. Ese libro posiblemente se puso por escrito y se terminó de redactar alrededor de la época de Napoleón. Lo vamos a leer. El Cantar de los Cantares, que es un libro hermoso que recomiendo que lo lean. El libro de Job, que ahí les voy a dejar una referencia para ese libro, porque es un libro complicado, pero es un libro muy bonito. El libro de Eclesiastés o Coelet, que también se lo aplican a Salomón. El libro de Sirácides o el Eclesiástico, ese está escrito en griego.
Ese está escrito por el nieto de Jesús ben Sirá en Alejandría, y él dice que el abuelo había escrito, o que había una versión de ese libro en hebreo, pero esa versión se perdió. Entonces, como solamente existe la versión en griego, no fue aceptada en el canon. Dentro de estos libros de la sabiduría está el libro de la sabiduría, que está escrito en griego también, y le dije que era el último libro, y los salmos, que vamos a ver en la clase número 12. Por eso hoy no vamos a tocar los salmos. También en el Antiguo Testamento existen algunos libros de corte sapiencial en Judith, Esther, Ruth, Jonás, Tobías, y algunas historias como las que contamos de Salomón y la historia de José que está incluida en el Génesis. Ahí ven que los hermanos venden a José, José luego prospera con el faraón y al final disculpa a los hermanos, no sin antes hacerlos pasar por cosas serias, ¿no? Entonces ya hemos visto pues la evolución de lo que es la sabiduría. ¿Qué es un sabio? Un sabio no es una persona que acumula muchos conocimientos, un sabio es una persona que actúa correctamente, una persona que es honrada, una persona que es justa, una persona que tiene temor de Dios. Y el temor de Dios no es lo que nosotros entendemos como miedo de Dios, sino el temor de Dios es tener y poner toda la confianza en Dios y ese buen juicio para tomar las decisiones acertadas, ponerlo en la voluntad de Dios o en lo que hemos aprendido de Dios. Entonces, bueno, ya vuelvo y les repito, en el Antiguo Testamento los judíos no creían hasta bastante al final en la resurrección, entonces se creía mucho en el principio de la retribución. Eso lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, que es a los malos Dios los castiga en esta vida y a los buenos Dios los premia en esta vida. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a leer. El libro más antiguo de la sabiduría, como les dije, el libro de los Proverbios, y esos proverbios se fueron pasando de generación en generación a través de refranes, a través de poesías, a través de dichos, primero de forma oral, y en la época de Salomón, que ya vimos que están los primeros escribas, se pusieron por escrito los primeros libros. Vamos a ver mensajes religiosos de estos libros. Ahora el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7. Ustedes van a comenzar a conocer muchos de estos proverbios que nosotros hablamos, están en el libro de los Proverbios. Proverbios 1, capítulo 1, verso 7. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Okay. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces las advertencias de tu madre. Serán una hermosa corona para tu cabeza, un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren arrastrarte al mal, no los sigas. Tal vez te dirán, ven con nosotros, aguardemos el buen momento, y es para matar. Tenderemos una trampa al inocente que no la merece. Como la muerte nos lo tragaremos y entero, como Bueno, los que van a la fosa. Hasta ahí. El principio de la sabiduría, nuevamente, es el temor de Dios. Y el temor de Dios muchas veces en estas etapas iniciales viene dado de padres a hijos, de madres a hijos, se les va enseñando. De hecho, en la cultura semítica era el padre el que le transmitía la fe al niño. Vamos a ver el Proverbio 15, pero solamente el versículo 9. Proverbio 15, versículo 9. Yahvé detesta a los que se portan mal, pero ama al que busca el bien. Ok, entonces ahí vemos claramente el principio de la retribución en ese mensaje. Yahvé ama a los que se portan bien, detesta a los que se portan mal. Vamos a ver ahora otro tipo de mensajes porque dentro de la literatura sapiencial hay un montón de temas. Vamos a ver el Proverbio 16, pero solamente el versículo 1.
Proverbios capítulo 16, versículo 1. El hombre tiene proyectos. Yahvé, la última palabra. ¿Ok? Creo que eso puesto en otras palabras lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El hombre propone, Dios dispone, ¿no? En otras traducciones de la Biblia está así. Proverbios 19, verso 21, solo el verso 21. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. ¿Ok? Y en el Proverbio 17, solo el verso 5. Quien se burla del pobre afrenta a su hacedor. Quien se alegra de la desgracia no quedará sin castigo. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo el principio de la retribución está claro en estos primeros libros de la sabiduría. El que sigue el plan de Dios, le va a ir bien. El que no sigue el plan de Dios, le va a ir mal. En esta vida, estoy hablando en esta vida, vamos a ver ahora un poco de otros temas. Proverbio, vamos a ver el Proverbio 26, pero solo el verso 20. Proverbio 26, 20. Sin leña, el fuego se apaga. Sin chismoso, la disputa se apacigua. ¿Ok? Ahí están poniendo en contraposición dos cosas sobre el tema de la convivencia humana. Léelo otra vez. Sin leña, el fuego se apaga. Sin chismoso, la disputa se apacigua. ¿Ok? Así que bueno, tenemos que guardar la lengua. Proverbio 18, verso 13. El que contesta antes de escuchar sufrirá la vergüenza de su necedad. De su necedad. Bueno, entonces ahí estamos viendo observaciones de la vida cotidiana sobre las relaciones interpersonales, y estas son las cosas que se le van enseñando, y no necesariamente tiene que ser pensamiento semítico o pensamiento judío, sino también van tomando prestado lo que ellos consideran que les va a servir de todas estas culturas del Oriente Medio. Vamos a ver el último, el Proverbio 24 y los versículos del 23 al 24. Esto también viene de los sabios. No es bueno ser parcial en los juicios. Ajá. El que dice a un malvado, tienes razón, será maldito por el pueblo. Las naciones lo detestarán. O sea, aquí tienes un mensaje que va dirigido a la justicia. Estamos viendo toda la diversidad de temas. Vamos a ver otro proverbio. Proverbio 28, verso 3. Pobre que explota. Dale, Jimmy. Sí, para que un hombre participe finalmente. El 28, el versículo 3. Sí. Allí en el límite de las tinieblas el hombre explora en lo más hondo entre rocas oscuras y lobregas. Ok. ¿Quién tiene otra traducción del 28, verso 3? Yo tengo, pobre que explota a los pobres, es lluvia torrencial que no da pan. Ok, este tiene otro tono, ¿no? Proverbio 20, verso 23. Tener dos pesas lo abomina Yahvé. Tener balanzas falsas no está bien. Ok, ¿sobre qué nos está hablando este proverbio? Sobre la justicia. Sobre la justicia. O sea, esas balanzas es cuando te estoy comprando cosas y tú falsificas cuánto pesa para cobrar más.
Vamos a ver el Proverbio 22, versículo 8, sobre la retribución. Quien siembra injusticia cosechará la desgracia. El poder de los violentos se romperá. Ahí estamos viendo pues que nuevamente los malos serán castigados, los buenos serán premiados. Ahora, recuérdense cuando vamos a leer estos proverbios que estamos hablando en una época totalmente machista, y aunque decimos que esto es palabra de Dios, pues no necesariamente es la palabra de Dios revelada finalmente y plenamente en la figura de Jesús. A ver, que alguna mujer lea el Proverbio 11, versículo 22. Una mujer bonita, carente de buen criterio, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Imagínate tú. ¿Qué Y cosa? eso es palabra de Dios. ¿Ah? Muchos dicen de que eso es palabra de Dios. Por eso es importante, cuando se lee la Biblia, hay que leerla en toda su integridad. Jesús hubiese sido incapaz de haber dicho a los huesos. Vamos a ver, por ejemplo, el Proverbio 27, verso 15. Gotera continua todo a lo largo de un día de lluvia, así es la mujer peleadora. O sea, la mujer que molesta, dicen otras traducciones. Dominar, coger el viento o tomar el aceite con las manos. Ay, Dios mío. Nuevamente, estamos viviendo en una época patriarcal, en una época machista, y muchos de estos proverbios que tratan sobre la mujer son totalmente inaceptables y son totalmente fuera de contexto si los sacamos de ese contexto donde era aceptable tener este tipo de interpretaciones y pasarlo de generación en generación. Yo estoy seguro que las madres no pasaban estos proverbios a sus hijos. Vamos a ir pasando a otro libro. Este libro es un libro precioso, tuvo ciertos problemas para ser aceptado en el canon. Se llama El Cantar de los Cantares. Canta el amor de una pareja. Solo menciona a Yahvé una sola vez. El lenguaje lo consideraban un poquito atrevido para la época. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Que me bese con los besos de su boca, mejores son que el vino tus amores. Entonces, esto para la época era un poco escandaloso, pero luego el mensaje básicamente en este libro, cuando decidieron meterlo en el canon judío, vieron pues que era un libro donde se veía el amor humano y que las relaciones sexuales no tienen por qué ser vistas negativamente, ya que hemos sido creados hombre y mujer por Dios para vivir el amor y llevarlo a la plenitud. Es un amor que habla de ternura, de cariño, de fidelidad, de entrega, y muchas veces se ve la figura del matrimonio en el Antiguo Testamento es Dios es el esposo, la iglesia o el pueblo es la esposa. Y llegaron a la conclusión pues que ese amor divino al final es Dios. ¿Okay? Bien, vamos a entrar en un libro que es un poco complicado, pero que es un libro muy bonito y ya un libro posterior. Ya esto es un libro de cuando entra en crisis, como les dije, la sabiduría. ¿Por qué sufre el inocente? Dice, es el libro de Job. Yo les recomiendo, apunten este autor, es un autor peruano, se llama Gustavo Gutiérrez, es uno de los fundadores de un movimiento que se llama la Teología de la Liberación, que fue mal usada por los movimientos de izquierda, y yo ahora mismo no estoy en temas políticos, sino él tiene un libro de la lectura del libro de Job que es espectacular. Pero el libro básicamente era un cuentecito que el autor recoge, ¿okay? Cuentecito muy corto y muy sencillo, donde Dios está en la corte
suprema, todavía no existe el infierno, todavía no está el concepto del infierno, tampoco está el concepto del cielo. Acuérdense que no creen todavía en el tema de la resurrección. Y entonces Satanás se reúne con Yahvé de vez en cuando. Dicen, hey, le dice Yahvé, tú has visto mi siervo Job, que es tiene mucha fe. Y el otro dice, claro, ¿cómo no va a tener fe? Si está lleno de billetes, los hijos son guapos, las hijas son guapas, está lleno tiene una mujer bonita, y por eso no te maldice. Pero deja que tú le quites eso y tú vas a ver cómo él te maldice. Y entonces Yahvé hace la apuesta con Satán y le dice, bueno, ok, te voy a autorizar para que tú le puedas quitar sus bienes materiales y demás, y tú vas a ver cómo Job sigue fiel. Y entonces Satán le quita esto, y entonces simplemente pues Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. ¿Okay? Y luego hay otra conversación entre Satán y Yahvé, y Yahvé dice, viste que Job es un tipo justo, es una belleza, y dice Satanás, claro, pero es porque no te has metido con la salud de él, y le dice, bueno, métete, le da autorización para que se meta con la salud de él. Y entonces Satán se mete con la salud de Job, la mujer le dice que maldiga a Dios, pero él decide no maldecir a Dios, porque dijo que así como habíamos aceptado las cosas buenas, tenemos que aceptar las cosas malas. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Ese era el cuento original. Luego, a ese cuento original, que es el marco y que es el principio y el final del libro, en el libro de Job, el autor hace algo muy, muy astuto. Mete en el medio 40 capítulos de teología. 40 capítulos que son difíciles, son complicados, de explicación de por qué sufre el inocente. Entonces, ahí es cuando comienza el grito de Job. Vamos a ver Job capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? O sea, ya el tono cambia. Ahora Job ya no es aquella persona que Dios me lo dio, Dios me lo quitó. No. Ahora el hombre está... entonces, a Job lo visitan 3 amigos. Los 3 amigos tratan de convencerlo de que él ha hecho algo y que por eso es que está pagando con lo que le está ocurriendo. Vamos a ver Job, capítulo 4, del versículo 7 al 8. ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Mi experiencia es esta. Los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo cosechan. Ok, entonces aquí está el tema de, oye, pero si hay mucha gente que sufre y sigue sufriendo en esta vida, y hay mucha gente que le va bien y que abusa y sigue abusando en esta vida, y él no acepta lo que los amigos, son 3 amigos, el primero habla con un amigo, con otro amigo, y el mismo orden habla con ellos nuevamente. Ellos le van diciendo a él que se arrepienta porque esto tiene que ver con la doctrina de la retribución, algo malo tuviste que haber hecho, pero Job se niega. Vamos a ver Job, capítulo 5, versículo 8. Yo en tu lugar a Dios recurriría y a Él expondría mi causa. ¿Okay? Y con Él me disculparía para que te pueda retribuir las cosas que te ha quitado. Entonces, Job se rebela contra esta imagen de Dios de la retribución, y Job hace algo impensable, que es, quiere hablar directamente con Dios. Y quiere entablar con Dios una conversación directa. Pero antes de eso, bueno, no, vamos a entrar a eso porque si no, no vamos a tener tiempo. Vamos a ver Job, capítulo 10,
Versículo 2. Quiero Diré a decirle a Dios. Dios, Dale, dale. quiero decirle a Dios, no me condenes, dime por qué me has demandado. Ok, y entonces Dios acepta y dice, bueno, voy a hablar con mi hijo Job. Y entonces Dios comienza a darle a él un curso digamos, de toda la creación. Mira fuera de la ventana todo lo que está creado y lo que yo he hecho, y tú estás tratando de poner en duda y demás. Vamos a ver el capítulo 40, del 9 al 14. Y esto es importante. Esto es importante. Esta es una conclusión importante a la que llega la corriente sapiencial en Job, capítulo 40, del 9 al 14. ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Se oye lejos. ¿Perdón? Se oye lejos, digo. O no sé si soy yo. No. ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Revístete entonces de grandeza y majestad. Cúbrete de gloria y esplendor. Mira a todos los orgullosos, da rienda suelta a tu furor y humíllalos. Sí, derríbalos con tu mirada, aplasta a los malvados donde se encuentren. Sepúltalos a todos en la tierra, enciérralos en la prisión de los muertos. Este es Dios hablándole a Job, ¿no? Cuando Job le reclama de que por qué hay gente inocente que sufre, etc. Y Dios le contesta con una ironía, pero aquí vamos a descubrir una gran verdad. Sí, disculpa. Entonces yo mismo reconoceré que fue tu poder el que te dio la victoria. Sigue. Sí. Ok. Fíjate en el monstruo Behemoth, criatura mía igual que tú. Come hierba como los bueyes. Mira qué fuertes son sus lomos y qué poderosos sus músculos. Su cola es dura como el cedro. Los tendones de sus patas forman nudos. Sus huesos son como tubos de bronce, como barras de hierro. Es mi obra maestra. Solo yo, su creador, puedo derrotarlo. De los montes donde juegan las fieras, le traen hierba para que coma. Si echa debajo de los lotos, se esconde entre las cañas del pantano. Los lotos le dan sombra, los álamos del arroyo lo rodean. Si el río crece, no se asusta, aunque el agua llegue al hocico, está tranquilo. ¿Quién es capaz de agarrarlo y sacarle los ojos? ¿O de pasarle un lazo por la nariz? Ya se acabó. Sigue. Sigue el 41. Sigue el 41. Y al leviatán lo pescarás con un anzuelo, podrás sacarle la lengua con una cuerda, podrás pasarle un cordel por las narices o atravesarle con un gancho la quijada. ¿Acaso va a rogarte que le tengas compasión y a suplicarle con palabras tiernas? ¿Acaso harás que te prometa ser tu esclavo toda la vida? ¿Jugarás con él como un pajarito? ¿Lo atarás como un juguete a tus hijas? ¿Se pondrán a regatear por él en el mercado? ¿Lo cortarán en pedazos para venderlo? ¿Podrás atravesarle el cuero con flechas o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle la mano encima, te dará tal batalla que no la olvidarás y nunca volverás a hacerlo. Con solo ver a Leviatán, cualquiera se desmaya de miedo. Alguien lo provoca, se pone furioso. Nadie es capaz de hacerle frente. Sí. Quien se le enfrente saldrá sano y salvo. Nadie en todo el mundo. No dejaré de mencionar sus patas y su fuerza sin igual. ¿Quién puede quitarle el cuerpo que lo cubre o atravesar su doble coraza protectora? ¿Quién puede abrirle el hocico con su cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos contra otros que ni el aire puede pasar entre ellos.
Tan unidos y trabados están que nadie puede separarlos. Sus estornudos son como relámpagos. Sus ojos brillan como el sol cuando amanece. Bueno, creo que copié la cita mal, pero no hay problema. Se las voy a deber. La lectura debió haber dicho que Dios tiene un límite. Y eso es lo importante que se dan cuenta en este momento de la sabiduría. Y ese límite es la libertad humana. O sea, Dios le dice a Job de que mire hacia afuera y que vea cómo todas las otras personas sufren porque hay otras personas que los oprimen. Entonces Dios quiere que la justicia sea el fruto del hombre, que nazca de la solidaridad y de la misericordia con los pobres. Dios llega hasta donde la libertad del hombre llega, porque esa es una de las leyes de la naturaleza, como hablamos en un principio. Entonces, cuando ya Dios le da toda esta explicación a Job, y discúlpeme por haber copiado mal esa cita, Job cierra el libro, ahora sí conociendo a Dios. Y entonces vamos a leer el capítulo 42, versos 5 y 6. Te conocías solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Respuesta de Job al Señor. Ok, entonces ahora sí, te había oído, te conocía solo de oídas y ahora te he visto. Ahora tú me has dado todas estas explicaciones y yo termino. ¿Ah? Me arrepiento. Yo me arrepiento. Y entonces introducen el final del cuento original donde Yahvé decide retribuirle, o sea, devolverle todo lo que le había quitado a Job, pero digamos, si antes tenía 7 hijos, ahora tiene 14, y si antes tenía 20 burros, ahora tiene 40, y si antes tenía una mujer espectacular, ahora la tiene 10 veces más espectacular. Entonces, el tema es uno de los temas que se comienzan a preguntar, y es ¿por qué sufre el inocente? ¿Por qué el malvado en esta tierra le va bien muchas veces? ¿Por qué el que se porta bien muchas veces le va mal? Entonces, esas son cosas que trata de contestar este libro, pero ellos van a llegar al pleno conocimiento de la justicia divina en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro que está escrito en griego. El libro de la sabiduría es un libro que fue escrito en Alejandría. El libro de la sabiduría se puede considerar como un libro pleno de esperanza y de fe y resume todo el pensamiento religioso anterior a Jesús, pensamiento israelita anterior a Jesús. La sabiduría es simple y directa. A la pregunta de cuál es el sentido de las vidas responde: buscar la obra y la voluntad de Dios en las cosas terrenas. Eso es alcanzar el conocimiento de Dios, rendirle culto a Dios y ofrecerle los servicios adecuados. Quien cumple todo esto no es otra cosa que un hombre justo, hijo, amigo y amante de la divinidad. Vamos a leer la sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. Ok, comienzan a introducir el concepto de la inmortalidad, el concepto de la vida después de la muerte, el concepto de la resurrección. Esto lo vamos a ver en el próximo día, que vamos a ver la invasión de los griegos y de los romanos. En el libro de los Macabeos, esto lo perfecciona. Por primera vez se comienza a esbozar la promesa de premios y castigos que van no en esta vida, sino en la otra. En pocas palabras, la justicia divina se verá para aquellos que llegan al reino de Dios. Y aquellos que se portan mal en esta vida tendrán su castigo en la otra, que es la vida eterna. Vamos a ver Sabiduría, capítulo 3,
versos del 1 al 6. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su muerte como una desgracia, y su partida de entre nosotros como distribución, pero ellos están en paz. Pues aunque a los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Bueno, entonces, esta sabiduría que primero se encuentra en los refranes populares y en las experiencias personales, lo que no es común a los otros pueblos es que esta sabiduría al final, cuando termina de madurar, ellos comienzan a darse cuenta que toda sabiduría viene de Dios. O sea que toda la sabiduría es con S mayúscula. Toda la sabiduría viene de Dios y comienzan a personificarla. Lo comienzan a poner en una figura humana. Sabiduría 8.3. 8, versículo 3. Realza su nobleza por su convivencia con Dios, pues el Señor de todas las cosas las amó. Ok, entonces la sabiduría ya es una persona que convive con Dios. Ok, es una persona que está presente siempre. Vamos a ver capítulo 9, versículo 9. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Ven cómo comienza a dibujarse la sabiduría, y nos podemos remitir al libro del Génesis cuando decían que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y que la palabra estaba ahí. ¿Ok? Y la sabiduría ya comienza entonces a pintarnos una imagen. En el capítulo 9, versículo 1, se perfecciona esa imagen o la vemos más clara. Sabiduría 9, versículo 1. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra. Ok. La palabra que se usa para palabra es el logos, que es el logos con el que Dios crea en el Génesis. Y cuando nos vamos al Evangelio de San Juan y dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que ya se prefigura y se entiende. Y de hecho, para los escritores del Nuevo Testamento, van a saber perfectamente bien y van a poner a Jesús de Nazaret como la figura de la sabiduría divina, que estuvo ahí desde el principio, que siempre ha estado ahí con Dios y que es la palabra de Dios hecha carne. Preguntas. Comentarios. Estos libros son libros muy interesantes que simplemente pues le podemos dar un esbozo, pero que hay que leerlos y hay que tener las explicaciones al pie de página. El Cantar de los Cantares es un libro muy bonito. El libro de la sabiduría es un libro muy, muy bonito y ese libro está posiblemente escrito 100 años antes de Cristo. Es el último libro. Por eso que hay un periodo de 100 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Okay? Jorge Luis, sí. Algo totalmente teórico. Nunca he podido entender, o a lo mejor no hay que entender, que hay eclesiástico y hay eclesiastés, y uno es el Coelet y el otro es el Siráside. ¿Esto tiene algún sentido? Sí, porque el personaje
del libro de Coelet es Coelet. Y le por llama- eso inicialmente se le llamaba Coelet, y cuando comienza ese libro dice, yo soy Coelet, hijo de David, rey de Judá. Entonces está diciendo que él es básicamente Salomón. ¿Ok? Y el libro del eclesiástico eran libros que se utilizaban en la iglesia primitiva. El libro del eclesiástico, que está escrito en griego, es el libro escrito por un sabio que se llamaba Jesús ben Sirá. Y por eso le llaman el Sirácides, que es la traducción al español. ¿Ok? De Jesús ben Sirá, que es el sabio que está detrás de ese libro. Recuerden que ese libro, la versión hebrea se perdió, y entonces lo tradujo el nieto en griego en Alejandría. Y como está escrito en griego, pues no entra en el canon judío, ni entra en el canon de los hermanos separados. Pero estos Entonces, libros son también sabiduría, o sea, son como consejos, son lindos. Pero exactamente. es un Todos son de ese corte. Todos pertenecen. Proverbios, Cantar de los Cantares, el libro de Job, el Eclesiastés, el Eclesiástico y el libro de la Sabiduría son libros sapienciales, son libros de sabiduría. Cada uno va avanzando en un proceso de maduración que termina con el libro de la Sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, donde ya se reconoce y se perfecciona el conocimiento que se va teniendo de la otra vida, de el reino, de la figura de Jesús. Van personificando la sabiduría y la van poniendo en una figura. Primero es femenina y después lo van llevando a la palabra que estuvo desde el principio, que aleteaba desde la creación, y que esa palabra se encarna y es cuando entremos al Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento conocen muy bien este libro, porque Jesús para ellos es la sabiduría personificada, es la palabra de Dios personificada, es la sabiduría con S mayúscula. ¿Okay? Hay que entender nuevamente que todo esto es un proceso de maduración, y que en ese proceso de maduración al principio no se cree en la resurrección de los muertos, pero cuando comienzan a tener estos problemas críticos como el sufrimiento del inocente y demás, comienzan a preguntarse si hay vida después de la muerte. Lastimosamente en el libro de los Macabeos también se habla de la resurrección, porque Judas Macabeo reza por los muertos para que les vaya bien en la otra vida cuando están defendiéndose contra los griegos, que lo vamos a ver en el próximo tema, pero ese libro también está escrito en griego y tampoco forma parte del canon del Antiguo Testamento. Por eso es que habían dos facciones en la época de Jesús: los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos, que sí. Pero la resurrección es lo que le da sentido a la verdadera sabiduría. Al final del día, yo creo que con eso nos debemos nosotros quedar. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es vaciarme de mi voluntad y llenarme de la voluntad de Dios. Jesús nos lo explicará mejor en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen toda su confianza puesta en Dios, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, con Jesús tenemos la revelación plena y todo debe iluminarlo Jesús. Si no, estaríamos tomando como palabra de Dios, si lo queremos ver literalmente, pues aquellos proverbios que estoy seguro que muchas señoras no disfrutaron mucho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Es interesante, a veces son libros complicados porque son libros poéticos. La poesía de Israel no tiene rimas porque no tiene vocales, pero tiene otras figuras literarias, o sea, tiene otra forma. Entonces, es bueno estos libros leerlos con guías, y las Biblias católicas nos pueden servir, y como les dije, pues el libro de Gustavo Gutiérrez para Job es
una guía bastante bonita, ¿no? El Cantar de los Cantares es un libro que se puede leer en una Biblia católica sin ningún problema, pero hay libros como, por ejemplo, el libro del Eclesiastés es un libro un poco complicado, el libro de Job es un libro un poco complicado, pero el libro de la sabiduría, yo es un libro que recomiendo que se lean. El último libro del Antiguo Testamento. Jorge Luis, Bueno, Sí. así como hay libros que no aceptan otros, entiendo que también la Iglesia Católica tiene algunos libros también que no acepta que otros aceptan. No. ¿Es así? No. Lo que pasa es lo siguiente, y todo el problema viene en el Antiguo Testamento. Habían libros que entraron al canon judío que estaban escritos en hebreo o en arameo. Luego estos judíos, recuérdense, para la invasión de Babilonia, los judíos se van a lo que se llama la diáspora y se van a diferentes lugares, a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la invasión griega, Alejandría se convierte en una ciudad muy notable. De hecho, por eso la biblioteca de Alejandría es una de las maravillas de la época. Entonces, en Alejandría se cierra el canon con libros o con añadiduras de libros escritos en griego. Y estos libros no fueron aceptados por los judíos. Son los libros que entraron al canon por segunda vez. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros entre los libros entre los judíos y los hermanos separados que siguen el mismo canon, todo está en el Antiguo Testamento, que no aceptan los libros que fueron escritos originalmente en griego. Y nosotros sí, pero no al revés. Ya. Pero no al revés. Jorge Luis, pero los libros que están escritos en griego fueron escritos por judíos, ¿o no? Los libros que están escritos en griego fueron escritos por judíos que vivían en Alejandría y que hablaban griego. Okay. Yo tenía otras dos preguntas más. Mencionaste que en sabiduría ellos ya empezaban a creer pues en la vida eterna. Hasta ese momento entonces, ¿qué creían? No pensaban en eso. Pensaban en que en esta vida se daba el premio o el castigo. De hecho, por eso, cuando te vas al Antiguo Testamento, pues te ponen esas vidas tan largas de numerosos personajes, y esas vidas tan largas significaba pues que habían sido amigos de Dios. Matusalén, etcétera, 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 que son personajes no históricos, pero que representan una creencia no en la vida eterna, no en la otra vida, sino que todo se paga o se hace en esta vida. Es ya al final, hacia la época de Jesús, cuando se comienza a tener ya una concepción de esa otra vida. Y en el libro de los Proverbios, en el libro de la sabiduría, es uno de los libros donde se madura esto, porque esto se habla un poco en el libro de Daniel, se habla en los Macabeos, pero se perfecciona el tema en la sabiduría. Y la sabiduría, al final del día, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, que es Dios hecho hombre y verdadero Dios. Sí, y mi última pregunta es, me llama la atención también aquí que en el libro de Job mencionaron que se echaban tierra y también pues en otras partes de la Biblia se menciona que se rasgaban las vestiduras. Eso siempre a mí me ha llamado la atención. ¿Hay alguna razón por la que yo sé que era cuando estaban como frustrados o en luto, pero ¿qué significaba eso? O se echaban tierra, no sé, pero se rasgaban las vestiduras era cuando tú habías dicho una blasfemia muy grande. De hecho, cuando le están interrogando a Jesús y le preguntan que si él es el Mesías, y él dice que sí, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Entonces, cuando hay una blasfemia muy grande que están hablando, los sacerdotes tenían esa costumbre. Era una costumbre semítica. Como ahora diríamos, no sé, haríamos algún otro tipo de expresión, ¿no? En esa época se rasgaban las vestiduras.
Gracias. No, por supuesto. Jorge Luis, una pregunta. Sí. Ok, tú hablaste de 4 libros ahorita mismo, ¿no? El Cantar de los Cantares. Tuvimos tiempo de tocar 4 libros, pero son 7. Ok, ¿y cuál sería el orden? O sea, del primero hasta el cuarto. ¿Cómo sería el orden realmente? Ok, el primer libro que se escribe es el libro de los Proverbios. El libro del eclesiástico posiblemente esté más o menos en esa época monárquica y demás. Definitivamente que el libro de Eclesiastés o Coelet y el libro de Job ya se escriben en el destierro a Babilonia, posterior al destierro a Babilonia, que es cuando la sabiduría entra en crisis. Y el último libro en escribirse es el libro de la sabiduría. No sé dónde está colocado el libro del Cantar de los Cantares en todo esto. ¿Okay? Y los salmos recogen todo el pensar del Antiguo Testamento, que también forma parte de los libros de la sabiduría, pero vamos a hablar de los salmos en específico en el capítulo 12, o sea, dentro de dos sesiones. Ok, pero en cuestión de querer leerlos, los lees en el orden ese que me acabas de decir. Sí, pero hay algunos libros que, a ver, el libro del Eclesiástico es un libro bien complejo. Yo lo leería, pero como una guía. El libro de Job, bueno, ya di una guía o se buscan alguna otra guía católica porque, ya te digo, un cuento simple, le meten 40 capítulos poéticos de una tensión teológica de por qué sufre el inocente, etcétera, etcétera. Es largo y es pesado. Ok. Y bueno, y el libro de los Salmos que lo vamos a ver en la última fecha. Gracias. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis, ¿los libros didácticos son los mismos sapienciales? Sí, porque enseñan. Se le llaman didácticos, sapienciales. Lo que pasa es que son sapienciales, la denominación que le da, pero son didácticos porque enseñan y están escritos en la mayoría con un lenguaje poético, por eso también los recogen como libros poéticos. Gracias. Jorge Luis, una pregunta. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, si la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios? En este momento, digamos, ¿quiénes podríamos determinar, o sea, si hay sabios, si ha habido sabios? Porque, digamos, yo, por ejemplo, me pregunto, si Salomón le pidió a Dios, bueno, cuando lo que le pidió fue sabiduría, y sin embargo, Salomón, pues, fue sabio en algunas cosas, pero al mismo tiempo le falló a Dios. Entonces, ¿sí era tan sabio? Mira, yo pensé que esta pregunta iba a venir antes y me alegro que la hayas hecho. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y como dijimos, el temor de Dios es poner toda tu confianza en Dios. En el momento en que Salomón le pide a Dios sabiduría, él está poniendo toda su confianza en que Dios le va a poner de que Dios le va a dar la sabiduría que él necesita para reinar. Cuando se comienza Salomón a alejar, de acuerdo a la tradición judía, cuando comienza a casarse con mujeres de otras religiones, o sea, cuando comienza a coquetear con otras religiones. Si leemos eso teológicamente hablando, no es el tema de las mujeres, es el tema de que te vas alejando de la voluntad de Dios y comienzas a hacerte otros dioses, o comienzas a creer en otros dioses, o comienzas a construir otros dioses, o comienzas a poner tu confianza en otros dioses, en el dinero, en las posesiones, en las tierras, en tu propio trono, y en el momento en que eso sucede, dejas de ser sabio. ¿Okay? Tan sencillo como eso. Por eso Jesús es el más sabio de los que estuvo, porque tenía toda su confianza puesta en el Padre. Nunca se alejó de eso, aun cuando era un cáliz amargo de tomar. Pero
Ya te digo, el libro del Génesis, y nunca lo voy a dejar de repetir, siempre dice que, siempre nos recuerda que el pecado, o sea, el hombre siempre tiende al pecado primero, que es, te alejas de Dios y te quieres hacer dioses a tu imagen y semejanza, o quieres ser tú como Dios, o te haces otros dioses, o quieres manipular a Dios, o alguna mezcla de esto. Y cuando eso sucede, entonces la armonía inicial de la creación se rompe. Entonces ese es básicamente el tema, ¿no? Ese es el tema con Salomón. Salomón pues comienza muy bien, construye el templo y demás, pero después comienza a subir los impuestos, comienza a abusar del pueblo, comienza a expropiar tierras, que se quiere hacer más poderoso, se comienza a coquetear con otras religiones, ídolos, comienza a poner su confianza bueno, en la fama, y eso trae como consecuencia que el reino se divide. Así que cada vez que quitamos nuestra confianza en Dios y en la justicia, que ese es básicamente el temor de Dios, tenemos problemas interpersonales, tenemos problemas entre nosotros. Y nuevamente, creo que ya lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo, cuando le preguntan a Jesús, sencillo, cuáles son los mandamientos principales, él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Y lo presionan más, hey, ama al prójimo. Porque si amas al prójimo, si no amas al prójimo que puedes ver, no vas a amar a Dios que no puedes ver. Y entonces, ¿cuál es mi prójimo? O cuando me amaste, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste. Gracias, Jorge Luis. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Claudia. Yo sí tengo una pregunta, pero es que es diferente, o sea, no tiene nada que ver con algo de Dios, pero no con este tema. ¿Puedo hacerla? Ya pasaron las 8 de la noche, así que ya puedo hacer cualquier pregunta que tú quieras. Digo, tú puedes hacer la pregunta, yo no sé si la puedo contestar, pero... Es que yo quería saber, cuando Jesús estaba en la cruz y entregó a la Virgen María a Juan, ¿el Juan del que está hablando es Juan el Evangelista o cuál Juan? Ok, la iglesia interpreta ese texto de dos maneras. Uno, que se lo está entregando al discípulo amado, pero la versión más aceptada del magisterio es que Jesús le está entregando su madre a la iglesia, le está entregando su madre a todos los creyentes. Por eso él dice, aquí tienes tu madre, aquí tienes tu hijo. ¿Okay? Entonces, todos somos receptores de esa generosa oferta de Jesús en la cruz. Por eso es que María, que es Madre de Dios, Madre de todos nosotros. Es uno de los dogmas marianos que vamos a ver en eclesiología cuando pasemos por el concilio de Éfeso. Posiblemente, si quieren, veremos algo de mariología también. Y la segunda. Dígame. Si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué entonces Él creó a Luzbel? Si ya sabía que iba a volverse Lucifer. Como leíste como se me perdió la cita, o puse una mala cita y puse a la pobre Claudia Patricia a leer la cita de que no era, Dios tiene la conciencia, o sea, Dios crea el mundo y lo crea con ciertas leyes, y esas leyes son inmutables. Por eso que dicen que la naturaleza no perdona. Y una de esas leyes es que Dios no es que nos crea a su imagen y semejanza. Entonces Dios nos crea libres. Y ahí es donde viene el problema. Bueno, como Dios nos crea libres y Dios crea leyes inmutables por decisión de Él, porque le dio la gana a Él, y porque nos quiso hacer a su imagen y semejanza, entonces si el hombre abusa de esa libertad, vienen todos estos sufrimientos de los cuales estaba hablando Job, que Dios no puede interceder, sino es un Dios que puede acompañarlos en el dolor. La última, perdón. Por supuesto. El infierno
de acuerdo a lo que dice en la Biblia, ¿el infierno es un estado o es un lugar? No quiero enterarme qué es, honestamente. Si es un estado, un lugar o como lo quieras ver, pero no sé. Yo todavía no he ido allá y he regresado, así que esa parte no me puedo meter. Por eso, cuando ustedes estén facilitando cursos de Biblia o de Cristología o de Eclesiología de introducción, les recomiendo lo que a mí me recomendó el padre Aguirre desde el principio. Nunca se metan en temas del más allá que ustedes no tienen nada que ver. ¿Por qué? Muchas veces te van a preguntar por el tema de la salvación. Yo no puedo opinar del tema de la salvación porque yo no soy el que salva. Pero yo no sé cuáles son los criterios. Yo tengo los criterios que me dio Jesús, camino, verdad y vida. Y sabemos que nosotros somos salvados siguiendo a Jesús. Pero nosotros no sabemos cómo son salvados las otras personas. Porque Dios vino por todos. No vino solamente por los que conocimos a Jesús. Entonces son temas en los cuales no me meto porque nos podemos quedar toda la noche hablando de eso y no vamos a llegar a ninguna conclusión, a menos que mate a alguien y resucite. Jorge Luis, yo tengo muchas preguntas, perdón, Mentes inquietas es lo que de eso se trata, ¿no? Gracias a las mentes inquietas es que luego salen personas que estudian y que enseñan. Yo quiero saber también, no alcancé a estar hasta el final cuando hablaron de los profetas, pero yo le había preguntado lo de los falsos profetas de los tiempos modernos, ¿sí? Y todo eso que hablan, pues como, no sé si será verdad o cómo debe tomarlo uno, de los famosos refugios. Bueno, ya tuve un poquito de claridad porque ya Dios me respondió una cosa que yo tenía dudas y espero que ojalá sea así, pero ¿cómo hace uno o cómo poder no caer en falsas cosas que lo engañen, ese discernimiento? ¿Cómo pudiera uno, por ejemplo, eso que dicen que va a existir misas ecuménicas? ¿Es que se dice ecuménicas? Mira, mi recomendación es como cuando uno está chiquito y uno quiere absorber información. Tú en ese momento necesitas la guía de un colegio que te lleve y que te indique dónde debes buscar la información. ¿Por qué? Porque la fe lleva un proceso de maduración. Y creo que de esto estaba hablando yo un poco al principio, antes de que comenzáramos y se me fuera el internet. Ya después puedes comenzar a ver si encuentras algo interesante en cosas esotéricas o en otro tipo de temas que están salidos. Pero por ahora, mientras te estás formando y mientras tienes los elementos fundamentales de lo que la doctrina de la iglesia nos ha traído de Jesucristo, vamos a tener una cosa clara, que yo creo que es algo que no hemos aclarado. Ya nosotros tuvimos toda la revelación. Ya la revelación plena se dio en la figura de Jesús. O sea, ya no hay más revelación hasta la segunda venida de Jesús. Pero la iglesia que agarró ese misterio y que lo fue pasando de generación en generación tiene 2000 años viéndolo, guardándolo, estudiándolo, meditándolo y todavía sacando de esa mina de piedras preciosas que tenemos nosotros. No es extinguible. Por eso que estudiar teología es una cosa tan bonita porque es un tema de que nunca termina. Yo entonces recomiendo fuentes católicas para no confundirse. Y ya cuando tienes una base y ya tú consideras de que tienes una base suficientemente sólida, entonces ya puedes comenzar a meterte a ver otras cosas. Pero yo por ahora no me metería porque lo que voy a hacer es enredarme y por gusto. Y te lo digo yo que también hice ese tipo de recorridos, pero bueno, tenía una figura muy fuerte que me estaba guiando, ¿no? Y ojo, que él me decía, mira, yo no te estoy enseñando que uses fuentes católicas simplemente
porque yo quiero que entres en pelea con los hermanos separados. No. Es para tu formación. Para tu formación. Hay libros, hay charlas que son espectaculares de hermanos separados, pero que yo en este momento sería una irresponsabilidad recomendarlos porque hay algunas faltas en la doctrina de lo que dicen, pero muchas de las cosas que dicen son reales, son históricas y son muy bien estudiadas, son personas muy estudiadas. Y entonces lo que podrían hacer es confundirte. Entonces, hay tanta riqueza dentro de la iglesia, hay tantos libros dentro de la iglesia que vale la pena primero formarte en ellos y ya después entonces arrancar. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Claudia Patricia, nada. No, Jorge Bueno, Luis, Bendiciones para todos y hasta luego. es que retomando un poquito lo que decía Claudia, en YouTube hay un video de un profeta actual que es Fray Michel Rodríguez, y él toca el tema de todo lo que está viviendo o lo que estamos viviendo actualmente, las pandemias. ¿Y por qué le comento? Porque la escuché a ella diciendo de los refugios. Ajá. Entonces, por eso ya la pregunta es dónde estaba el discernimiento, porque pues obvio, al estar en YouTube y la gente al escucharlo y viendo lo que está pasando, de cierta manera genera como esa inestabilidad de inquietud de saber qué hacer. Jimmy y Jorge Luis, mire, precisamente por eso le pregunto, por el mismo señor, por el mismo fraile o elegido o profeta, no sé cómo se diga, que dice que es un profeta de los últimos tiempos, que es un fraile Michel Rodríguez, que está en Canadá y que ya hizo un monasterio para los sacerdotes que Dios le mandó a hacer. O sea, la historia más o menos es esa. Entonces yo ese día me puse muy triste porque dije, pues, entonces nos vamos a morir todos. Claudia, yo no oiría, yo no me metería a oír esas locuras. Yo me metería a oír qué es lo que dice la Iglesia Católica, que tiene bastante que decir con respecto a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Métete en la página del Vaticano y tú vas a ver cómo hay mucha información. No nos metamos con estas locuras porque cualquiera se declara apóstol, cualquiera se declara profeta y bueno, ya voy a caer en algo de que no quería, pero hablar mal. Tienes el apóstol autodenominado apóstol Álvarez, que es muy famoso en Panamá. Y entonces resulta que el apóstol Álvarez habla muy bonito y a mí me encanta oírlo porque el estilo de hablar de él es muy bonito, pero me molesta que cada 5 minutos pasa por debajo un centillo, por favor, para salvarse o lo que sea, hacer sus donaciones a la cuenta bancaria, no, tal. Ya me pasó, les voy a contar una anécdota. Entonces, ¿Ya no dice más de locura? El que te cobra por fe, el que te cobra por salvarte y no es él el que te está salvando, entonces ya estamos metidos en un problema. ¿Por qué? Porque los dones, la misma definición del don es gratuidad. Los dones se dan a cada persona de una manera gratuita. Se te regalan los dones. Y se te regalan los dones para que los pongas a beneficio de la comunidad, a edificación de la comunidad. No para hacer plata. Si no, estuviéramos cobrando estos cursos y ya tuviera otro tipo de audiencia y estuviese yo hablando locuras, pero para eso yo tendría que agarrar la Biblia y sacar los textos fuera de su contexto para poderte contestar cualquier cosa que tú quieras. Yo puedo agarrar un texto de la Biblia y darte una respuesta a lo loco. Pero si lo lees de acuerdo a lo que se entregó, la tradición, que es entregar la tradición, lo que se entregó de apóstol, que no todo está en la Sagrada Escritura, porque hubo mucho más cosas que no se pudieron escribir. Entonces, hay bastante dentro de la iglesia para ponerse a confundirse, porque es confundirse. Entonces, cuando te confundes, no estás contenta. Y estamos viviendo unos tiempos que son tiempos difíciles. Entonces, vamos a ver el pueblo de Israel y vamos a ver dentro de la escritura que estamos viendo por qué sufre el inocente, por qué estos momentos malos, sacarle las cosas buenas, como por ejemplo cuando estaba el exilio en Babilonia,
que habían perdido todo, estaban devastados, y resulta que surge la iglesia familiar. Aprovechemos este tiempo para poder demostrar, o sea, primero para poder pasar más tiempo con nuestros hijos, para poder pasar más tiempo con nuestra familia, y también para demostrar nuestra solidaridad. Viene un hambre, hoy leía yo con mucha preocupación en la prensa, que la FAO declara que viene un hambre, digo, y eso no es para nadie un secreto, enorme, enorme, porque hay algunos gobiernos, o sea, nadie sabe manejar esta pandemia porque es algo sin precedentes. Entonces, en el país que tú estés, vas a estar criticando las acciones que el gobierno haga. Y nuevamente, yo no me quiero meter en política, pero hay cualquier cantidad de personas que están pasando hambre, que la están pasando mal, y este es un momento para poder demostrar esa solidaridad por el prójimo dentro de lo que sea para nosotros que esté a nuestro alcance, ¿no? Pues yo les voy a compartir una anécdota para que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Cada uno incautamente, con eso que dice Jorge Luis, que el letrero de haga su donación y sale el sacerdote que por la causa, bueno. Y entonces, efectivamente, yo hice una donación y se me ocurrió, bueno, venía hablando con un sacerdote digitalmente que me encantaba además porque son envolventes, ¿no? Tienen un don de envolver una cosa loca. Y realmente no es que esté tan nueva en el tema del camino de Dios, ya llevo, he aprendido un poquitico, pero me envolvió. Tienen el don de la palabra, pero es mal usado, porque un don del Espíritu Santo nuevamente es para construir comunidad, no para construirle el bolsillo a nadie. Créeme que yo he estado en asambleas donde llega alguien y dice que él es un vidente. Asambleas católicas. Y por eso a veces me preocupa un poquito del movimiento carismático, un poquito. Porque entran y hay una asamblea de 400 personas y dice, uno de ustedes tiene problemas con la espalda. 400 personas, ¿cuántas no van a tener problemas con la espalda? No solamente una, vamos a ver como 20. Pero bueno, nuevamente, la superstición es no poner mi confianza en Dios. Y si yo quiero poner mi confianza en Dios, vamos a conocer a Dios. Sí. ¿Okay? Y entonces Dios está con el que sufre, Dios está con nosotros en este momento, Dios está en la comunidad de creyentes y yo me comunico con Dios a través de la oración. Entonces me sirve mucho el catecismo que me enseña muchas formas de oración. Y ahí lo que les dije que hay que practicar para poder saborear un poco más la Biblia, que es la lección divina. Que eso lo pueden bajar de internet porque nadie más hace lección divina que los católicos. ¿Lectio divina? Lectio divina. Lectio divina. Sí. Listo. La Muchas lectura gracias. Dios los bendiga a todos. Ok, y Claudia. gracias por responder mis preguntas. Oye, yo te voy a poner mi cuenta de banco acá en el chat para que me mandes una donación, por favor. Ya no me vuelve a pasar 2 veces. Ya entendí. Es que Dios me ha mostrado. Y en dólares americanos, no en pesos. Así me la hicieron. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, todo Okay. bien, gracias. Listo, entonces nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Ya faltan 2 capítulos para el Antiguo Testamento, pero no se preocupen que vamos a seguir con esta tortura porque viene el Nuevo Testamento después. ¿Okay? Nada tiene sentido si no está iluminado por la figura de Jesús de Nazaret. Sí. Toda la escritura tiene sentido en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Okay. Bueno, que pasen una muy buena noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, buenas noches. Mañana, buenas noches, gracias. Bye bye. Chao.